Buenos días chicos, soy Miss Vanessa y pues hoy vamos a hacer un pequeño repaso de las cosas que nosotros hemos visto en clase de castellano con noveno. ¿Listo? Recordemos que en el primer periodo nosotros hemos estado hablando sobre la literatura prehispánica y íbamos a pasar a la literatura de la conquista. Nosotros ya hemos visto algo al respecto, tanto del uno como del otro. A través de la lectura del Nican Mopowa. Recordemos que el Nican Mopowa es un texto escrito por indígenas, pero que fue escrito en la época ya de la conquista. Entonces nosotros hemos hablado tanto de la parte prehispánica como de la conquista. ¿Listo? Eh, Haciendo pues un pequeño contexto histórico, recordemos que en 1492 pues Cristóbal Colón descubrió América. Bueno, pues según dicen en los historiadores oficiales. Nosotros tenemos, ellos llegaron, encontraron unos pueblos indígenas para los europeos que eran pueblos incivilizados y que tenían que civilizar. Para nosotros, y ya haciendo un repaso de lo que ellos hicieron, realmente pues no eran tan incivilizados como quisieron hacerlo ver en su época. ¿Listo? Básicamente existen tres culturas indígenas que fueron las más importantes, las más renombradas. Sin embargo, cada uno de las partes que conforman América tenía su propio grupo cultural. En el caso de Colombia, por ejemplo, nosotros teníamos tres grupos lingüísticos, tres familias lingüísticas, que eran los chipchas, los caribes y los arawaks. ¿Listo? Los chipchas y los caribes provenían o tenían ascendencia de los mexicas y de los mayas, básicamente de los aztecas, mientras que los arawaks tenían una ascendencia de la parte inca en Sudamérica. ¿Listo? Entonces, las tres culturas que nosotros hemos visto que son como las más renombradas, las más importantes dentro de lo que se ha aprendido de las culturas mesoamericanas, son los mayas, los mexicas o aztecas y los incas. ¿Listo? Son los que tenían una cultura con mayor preponderancia. ¿Listo? Las características básicas de la literatura prehispánica básicamente son las mismas en toda América, que son, primero, la oralidad. Realmente ellos no tenían una escritura como tal. Habían algunos que de pronto tenían algún tipo de escritura. Los mayas tenían jeroglíficos, los mexicas tenían ideogramas. Eh, pero pues en realidad ellos la mayoría de cosas las traspasaban de generación en generación a través de la parte oral. ¿Listo? Toda su literatura, todas sus historias pues en realidad estaban dadas, era para enseñar a su comunidad ciertas cosas de moralidad, ciertas cosas de leyes, de cómo trabajar la tierra, de la mitología, del respeto que se le debe tener a la tierra, a los dioses, a la naturaleza, a los animales. Primero la oralidad, segundo la colectividad. La literatura de ellos era para todos, no había distinción de que este era sacerdote, de que este era noble, de que este era campesino, raso. La cultura para ellos o la literatura para ellos era para todos por igual. ¿Por qué? Porque para ellos era necesario que todos compartieran lo mismo, que todos supieran lo mismo, para que ellos pudieran asimismo poder realizar sus actividades correctamente, poder hacer sus ceremonias, poder hacer sus sacrificios, llevar a cabo su agricultura, sus actividades comunes y corrientes. Tercero, pues tenían una cosmovisión, una mitología muy rica en donde ellos hablaban de cómo había sido formado el mundo, de cómo había sido formado el universo, de cómo habían sido formados los animales, la gente, de cuál era el papel de la gente dentro de la naturaleza. Entonces ellos tenían una adoración hacia el universo y una adoración hacia la naturaleza. Ellos eran panteístas y tenían diferentes tipos de dioses, pero pues básicamente eran dioses que hablaban de la
de unos dioses principales, que pues era la madre tierra, por ejemplo, el cielo, el fuego, o unos héroes que habían venido a salvarnos de cierta manera. Por ejemplo, para los mayas había sido Quetzalcóatl, para nosotros, para los chipchas, por decirlo de alguna manera, fue el héroe fue Bochica. La madre tierra o la madre naturaleza era representada en el caso de nosotros por Bachué, o en el caso de los incas por la Pachamama, por ejemplo. ¿Listo? Entonces habían unos dioses principales, pero pues en general cada quien tenía sus propios dioses dentro de su cosmogonía. Pues esas eran básicamente las características generales de la literatura prehispánica. ¿Listo? Ahora, cada una de las literaturas tenía sus propias características. Entonces tenemos a los mayas. Los mayas tenían básicamente dos tipos de literatura. Una eran los códices, que eran lo que ellos sí realmente escribieron como tal, y fue escrito con jeroglíficos, y en donde se encontraba toda la información social, todo lo que trataba sobre leyes, política, religión, la parte de la agricultura y todo esto. Y por otro lado tenían los libros. Los libros realmente no fueron escritos como tal, sino hasta después de la llegada de los conquistadores por algunos indígenas o algunos conquistadores que estaban interesados en escribir esas historias que ellos tenían. Básicamente, dentro de los mayas nosotros tenemos 4 libros que son como los más importantes, que son el Chilambalán, el Popol Vuh, el Rabinal Achí y los anales de Cachiqueles. ¿Listo? Entonces, el Chilambalán nos habla sobre la sacralidad, sobre los dioses, sobre los sacrificios y las ceremonias. El Popol Vuh nos habla sobre cómo apareció el hombre, cómo apareció el universo, cómo apareció la naturaleza, los dioses mismos, y sobre la función de los mayas, o sea, de nosotros como humanos, dentro pues, de toda esa cosmogonía. En el Rabinal Achí hablan sobre 2 tribus que tenían ellos una unión, y aquí narran cómo esa unión fue acabada. ¿Listo? Y en los anales de Cachinqueles ellos hablan de cómo eran las cosas antes, durante y después de la llegada de los conquistadores. Entonces, pues realmente dentro de los anales de Cachiqueles nosotros podemos ver cómo fue cambiando toda la parte de la cultura de los indígenas antes, durante y después de la llegada de los conquistadores. ¿Listo? Por otro lado tenemos a los mexicas. Los mexicas también tenían 2 tipos de literatura. Primero que todo pues eran los códices, que recordemos que los códices pues básicamente hablan de las cosas de leyes, de religión, de política y todo esto. Hay unas que hablan sobre eso antes de 1350, y hay otros que hablan de eso, de lo que pasó después de 1350. ¿Listo? Esos códices los arqueólogos muchos los han llevado a diferentes museos, y los códices obtienen sus nombres pues a través del lugar en donde ellos están. Por ejemplo, hay uno que se llama Vaticanus, pues es porque está en el Museo del Vaticano. ¿Listo? Por otro lado, nosotros tenemos la poesía. La poesía mexica básicamente trata sobre la muerte y sobre la primavera. Esos son básicamente sus temas. Generalmente es una poesía bastante íntima, muy trágica, tiende a ser muy trágica. Y casi siempre equiparan la parte de la muerte con la primavera. ¿Listo? Porque de todas formas, dentro de la cosmovisión que tenían los indígenas, la muerte y la vida hacían parte del mismo ciclo. Entonces, no hay vida sin muerte, no hay muerte sin vida. ¿Listo? Y por último, nosotros tenemos los incas. Dentro de los incas nosotros podemos encontrar 3 tipos de literatura. Una de esas es los quipus. Los quipus hacían parte o recuerdan básicamente lo que son los versos litúrgicos y los relatos de los acontecimientos. ¿Listo? Esta parte fue escrita. Mientras que por otro lado tenemos la poética y la teatral.
Dentro de la parte poética nosotros encontramos una lírica muy íntima y muy parecida a la de los mexicas, es decir, muy tendiente a hablar sobre cosas íntimas, pero más que todo relacionadas con la parte de la muerte y de la primavera, es decir, muerte, resurrección, muerte, nacimiento, muerte, renacimiento. Y en la parte teatral nosotros encontramos el drama inca, que básicamente nosotros estamos hablando ahí sobre grandes hazañas, sobre el amor, una obra bastante representativa del drama incaico pues es Ollantay. Ollantay nos habla sobre un gran héroe, ¿no?, que está tratando de conseguir el amor de la hija del inca, o sea, del jefe, del cacique. ¿Listo? Entonces nosotros hasta aquí hablamos sobre la literatura prehispánica.